Vamos a empezar la sesión de la tarde, la segunda parte de la tarde. Para ello hemos organizado una mesa en torno a la diálisis incremental, que como sabéis pues es un tema de actualidad. Lo hemos enfocado hacia la diuresis residual, hacia las estrategias para mantener la diuresis residual y cómo la diálisis incremental puede contribuir a ello. Para ello contamos con dos ponentes. El doctor José Luis Merino es nefrólogo del Hospital de Lenares de Madrid y desde hace años en su unidad han trabajado bastante el concepto de hemodiálisis incremental como forma de empezar el tratamiento renal sustitutivo, y fruto de eso ha hecho varias publicaciones. Posteriormente, la doctora Beatriz Díez es nefróloga y responsable del servicio de nefrología del Hospital de Torrevieja. Nos dará su visión desde el punto de vista de la diálisis peritoneal. José Luis, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo. Cuando pueda. Bueno, antes de nada agradecer a la Sociedad Valenciana de su valoración para poder aquí compartir con vosotros estos días. Gracias a la Junta Directiva, gracias Eduardo por el ofrecimiento y gracias por dejarme acompañaros en estos días, sobre todo en un escenario tan sumamente atractivo. Bien, cuando hablamos de hemodiálisis versus diálisis residual, ¿no? Siempre nos crea ese conflicto de si realmente son dos conceptos que pueden llevarse bien o son realmente enemigos enfrentados que son bastante incompatibles. Creo que probablemente sean dos conceptos que, trabajados y planteados, pueden tener puntos en común para llegar a un buen camino de entendimiento. Enfocamos en general, cuando estamos hablando ahí, la charla va sobre eso, y cuando estamos ante un paciente en diálisis, se mueve todo en relación a la diuresis residual. Es el punto a partir del cual vamos a ir gestionando las circunstancias de nuestros pacientes. Bien, ¿por qué es importante esa diuresis residual? Bueno, luego ya nos hablan de peritoneal, pero ya sabemos que en peritoneal es un aspecto realmente muy tenido en cuenta, y los nefrólogos que se dedican y que nos dedicamos a peritoneal lo hemos siempre tenido muy en consideración, y está claro que cuando planteamos la diuresis residual en un paciente con peritoneal, como este trabajo ya de hace unos años, los pacientes que tienen una peor o los que evolucionan peor con esa función renal residual sabemos que van a ir peor en peritoneal, y eso lo tienen muy claro los nefrólogos que se dedican a peritoneal y hacen muchas estrategias para mejorar y para mantener esa función renal residual. ¿Pero qué ocurre en hemodiálisis? Bueno, también es algo que también se ha visto que también es así, que es importante mantener esa función renal residual. Trabajo de Vilar, que ha trabajado también en la pauta incremental. Cuando ellos analizan a aquellos pacientes que mantienen a los 6 meses esa función renal residual por encima de 1 mililitro minuto, también pueden evidenciar que realmente van a evolucionar y van a tener una expectativa mejor aquellos que mantienen esa función renal residual. Por lo tanto, es un aspecto realmente crítico y que debemos tener en consideración, y que generalmente en el mundo de hemodiálisis se ha mantenido o se ha fijado uno menos que en el mundo de la peritoneal. Sabemos que los beneficios son diversos, entre ellos ya es clarísimo que si tenemos una función residual el aclaramiento de urea va a ser más mantenido en el tiempo, pero como viene a decir este trabajo del 2017, cuando analizamos qué aspectos van a ser útiles en el paciente, adaptando esa diálisis, digamos, individualizada, el hecho de tener una función residual va a dar aspectos como el control de solutos, control de volumen y probablemente un concepto de calidad de vida que cada vez va teniendo más presencia, y esta diuresis residual hay que tenerla en mente a la hora de ajustar nuestras pautas de tratamiento renal sustitutivo. Bien, pues a partir de esa diálisis incremental tenemos un camino de aspectos que pueden ser factores que van a coincidir o ideas que vamos a tener que tener en mente a la hora de ajustar nuestra sesión de diálisis. Primero, el concepto de hemodiálisis incremental. Es verdad que es un concepto que crea cierta controversia, porque no todos los autores hablan de incremental, que si progresiva, que si adaptada, de que qué es eso de 2 veces en semana, si eso es incremental o realmente reducida. Bueno,
Quizás yo cuando planteo qué es lo que es incremental, en el fondo lo que estamos haciendo es adaptar la pauta de diálisis a la evolución de la función renal residual. Y según vamos evaluando esa función residual, vamos a ir aumentando tiempo, sesión, dosis de diálisis, y nos requiere un ajuste progresivo del paciente que está en hemodiálisis vigilando esa función renal residual. Realmente, incluso el concepto de dosis, concepto fundamentalmente de volumen, ha traído muchos papeles en el sentido de que es complejo evaluar bien cómo ir ajustando esta pauta de diálisis y no deja sin cierta controversia su planteamiento. Bien, en el fondo lo que hacemos es ir ajustando, vamos a ir adaptando esa pauta de diálisis según vayamos perdiendo esa función renal residual, y veremos que hay varios factores que lo van a condicionar. Vamos a ver condiciones del paciente y condiciones de la propia técnica que lo pueden condicionar. De hecho, el paciente es uno de los aspectos más críticos, porque este trabajo de Wong, cuando ellos analizan, no es lo mismo tener un paciente en una condición adecuada, con una situación, digamos, carga cardiovascular suficiente que le va a permitir manejar muy bien una situación de volemia, que un paciente que tiene una limitación vascular. Ese paciente nos va a costar mucho más, que va a tener unos límites más ajustados, y por tanto la posibilidad de que este paciente acabe en situación de edema agudo de pulmón o situación hemodinámicamente inestable en diálisis va a ser mucho mayor si su reserva cardíaca es menor. Además, esta pauta incremental también nos va a poder plantear algunos aspectos, como bien sabemos todos, que el paciente que inicia en tratamiento restrictivo en hemodiálisis, donde tenemos un momento muy crítico es en los primeros 6 meses, y probablemente ajustando pautas y este planteamiento de diálisis progresiva o adaptada podría ser un factor que pudiese evitar esta mala evolución que tenemos en la entrada en diálisis. De hecho, trabajos que analizan los eventos cardiovasculares al principio de la diálisis es donde más vamos a encontrar, y por tanto a lo mejor ese tipo de pautas ajustadas que vamos a ir viendo puedan permitir una mejor evolución al inicio de la diálisis. Bien, ya trabajos antiguos, que ya hace del 2002, cuando analizan en nuestra revista de nefrología todos aquellos aspectos que pudiesen ser beneficiosos, pues va más allá del volumen residual. Nos vamos a encontrar que nos puede permitir un mejor control de ese teórico peso seco. Podemos adaptar un poco la situación dietética, incluso hablan de que podemos tener una situación vascular que podría ser favorable a esta función residual, más allá de que a lo mejor también podemos tener un mejor control de la anemia, o incluso lo que es evidente que podríamos tener esa función renal, nos puede aportar esa eliminación de medianas moléculas que a lo mejor con una técnica convectiva no somos capaces, y con una técnica difusiva, no somos capaces, y con una convectiva va a tener sus limitaciones. Bien, el trabajo más, digamos, uno de los más mencionados, es el trabajo del grupo de Kalantar, nos viene a decir que hay una serie de factores que, si los tenemos en consideración, pueden ser lo que podemos aplicar como idea de que podemos tener un paciente en pauta incremental. Ellos abogan mucho por el volumen urinario como un factor que, siempre que esté por encima de medio litro, es un paciente que podríamos plantearlo en incremental. Siempre que tenga una ganancia no por encima de 2,5 litros entre sesión de diálisis, es un paciente que podríamos plantearnos. Que esté más o menos estable, que no tenga reingresos, que mantenga un control de anemia aceptable, que no tenga un potasio descontrolado, un fósforo no bien manejado. Ese tipo de ítems que, si los reúne, si el paciente tiene una situación aceptable, con una condición vital buena, podría ser un paciente planteable para mantenerlo, para plantearse nuestra diálisis incremental. De ellos, en general, lo que vienen a decir es que vamos a poder mantenerlo si el volumen de diuresis es por encima de medio litro, y conviene, por supuesto, vigilarlo. Es un aspecto crítico, es decir, la diuresis residual, aparte de la pauta que hagamos, es tenerlo en mente y luego evaluar cómo evoluciona esa función renal residual para ir adaptando progresivamente la pauta incremental. Bien, por tanto, esa estrategia con incremental. ¿Y por qué esa importancia de la función renal residual? Porque, bueno, ya sabemos, ya hemos insistido, peritoneal lo tiene muy claro. Sabemos que los pacientes que van en peritoneal con esa diuresis residual tienen digamos que van manteniendo un poco más la función renal residual, y no ocurre lo mismo en hemodiálisis convencional, pero existen estrategias como la incremental que podrían mejorarnos. Aquí queda claro que esos pacientes en técnica convencional van a perder un poco antes la función residual que cualquier paciente que tenemos en peritoneal. Eso es lo que tenemos que plantear, cómo podemos equipararlo. Eso, el grupo del Ramón y Cajal, con el doctor Teruel,
ya analizaron sus resultados y cuando ellos plantean ver cómo han ido los pacientes con 3 veces en semana, 2 veces en semana y los pacientes que incluyen en peritoneal, pudieron observar que realmente la evolución de la función renal residual en aquellos que van 2 veces en semana es bastante equiparable con los que van en peritoneal. Por lo tanto, probablemente ese ajuste, esa diálisis incremental puede ser un factor que va a mantener esa función renal residual y podría ser equiparable a iniciar diálisis con técnica peritoneal. El mismo grupo de trabajo, cuando ellos analizan la supervivencia de los pacientes que empiezan 3 veces en semana con aquellos que empiezan 2 veces en semana, pueden observar que tienen una mejor evolución con esa función renal residual mantenida en aquellos que tienen 2 veces por semana. Es decir, nos está permitiendo ver que puede ser factible para la función renal, pero además también que esa función renal probablemente nos permite una mejor supervivencia del paciente que empieza 2 veces en semana. Este mismo grupo además analiza las posibilidades de recuperar función renal y bien por patología, como puede ser con una intersticial o puede ser una enfermedad autoinmune, ellos también encuentran que el hecho de que empecemos por 2 veces en semana puede ser un punto que va a permitir más probabilidad de recuperar función renal residual. Bien, hay más trabajos, en ese sentido, ese trabajo de Zahn, cuando ellos hablan de también, cuando analizan cómo se mantiene esa función renal residual, en su grupo de trabajo, donde analizan prácticamente 80 pacientes, 1/3, 2/3 en incremental o 3 veces en semana, también detectan que aquellos que empiezan con 2 veces en semana van a mantener y son capaces de mantener más esa función renal residual, ese volumen residual de orina, que aquellos que empiezan 3 veces en semana. Por lo tanto, es una estrategia que desde ese punto de vista parece que va aportando esos, digamos, esos beneficios, sobre todo en los primeros 6 meses, en el primer año, de función renal residual. Otras estrategias, como por ejemplo este trabajo donde ellos analizan técnica convencional con una sola sesión de inicio junto con un estricto control dietético, también parece que tiene una evolución favorable en cuanto a función renal residual. Es un trabajo con algunas limitaciones, pero el hecho es que se plantea que ajustar el número de sesiones, hacer una serie de medidas que permitan una vigilancia de la función renal residual, parece que va a mantenerla más en el tiempo. Es un trabajo del grupo de Kalantar, donde también ellos analizan su experiencia, ¿no?, en un grupo, en una cohorte de pacientes que empiezan con diálisis incremental versus pacientes que inician con 3 veces en semana, de casi 1000 pacientes. Y cuando ellos analizan los distintos factores, sobre todo volumen de orina, aclaramiento residual, función renal residual o ganancia intradiálisis, aquellos que empiezan también con esa pauta incremental de 2 veces en semana también tienen un mejor control, preservan más tiempo el volumen, preservan esa función renal residual y tienen una menor ganancia intradiálisis. Por tanto, esta experiencia también es favorable hacia mantenerla. Es verdad que algunos trabajos también nos dicen que no solamente puede ser 2, 3. Este grupo, cuando analizan 2 veces en semana con función renal residual, 3 veces en semana con función renal residual y 3 veces sin función renal residual, ven que aquellos que tienen 3 veces diálisis más función renal residual tienen una mejor evolución. Por lo tanto, también puede ser que no solamente sea el número de sesiones, sino esas estrategias que permitan de alguna manera mantener esa función renal residual, como veremos, como puede ser el control del volumen, evitar la hipotensión, etc. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también esos aspectos. Bien, por lo tanto, nuestro objetivo es proteger esa función renal residual. Eso que es tan preciado para nosotros, para nuestro paciente, mantener esa función renal residual, nos va a obligar a poner muchas herramientas y recursos para conseguir protegerla en lo posible esa función renal residual. Bien, una revisión de hace 3 años, cuando analizan, sobre todo planteándonos ese objetivo que es actualmente esa individualización de la diálisis, esa adaptación de la técnica a la situación del paciente, habla de que esa protección de la función renal residual se puede dar por diversos factores. Nosotros nos vamos a centrar en la diálisis incremental, pero también vemos que membranas más compatibles, líquidos ultrapuros, incorporación de técnicas convectivas, evitar nefrotóxicos, ajustar dietas, son todos factores que van a poder fundamentalmente proteger. Eso lo tiene muy claro peritoneal en cuanto a los líquidos, en cuanto a la ultrafiltración, pero muchas veces en diálisis es menos frecuente. Y ese ajuste de pauta probablemente pueda de alguna manera adaptar al paciente a una expectativa mejor. Distintos trabajos, generalmente, como veis, todos son trabajos observacionales que comparan 2 sesiones con 3 sesiones a la semana, ven que la función renal residual se puede mantener más tiempo con aquellos que utilizan 2 veces en semana.
Este mismo trabajo analiza esa evolución con distintos trabajos que, como veis, sobre todo fundamentalmente incidentes, 2, 3, esa función renal residual, en todos esos trabajos que son con una limitación, porque veis bien que son todos observacionales, pues parece que podría mantener esa función renal residual con esas limitaciones. Este grupo, cuando analiza qué podemos plantearnos sobre pros y contras en cuanto a mantener esa función residual con la supervivencia del paciente y la calidad de vida, vemos que menos sesiones de diálisis, pues bueno, van a tener, digamos, más tiempo libre, van a tener, digamos, una condición, una función renal residual preservada. Es posible que también una condición vascular un poco mejor, es posible que incluso el acceso vascular también esté un poco más protegido, pero siempre nos va a quedar esa cuestión de eliminamos menos solutos, el manejo del volumen es un poco más complejo, sin embargo, con técnicas más frecuentes eso se puede hacer, vamos a poder tener menos consumo de fármacos. Bueno, pues ese equilibrio es donde vamos a jugar en esa práctica diaria para ajustar las sesiones a nuestros pacientes. Este grupo, que es el grupo de Kalantar, insiste en ese volumen de orina, esa condición de paciente para poder seleccionar ese inicio de diálisis incremental. Bien, pues ya vemos esos factores que nos importan, es decir, esa importancia de función renal residual y qué factores podemos condicionarlo. En esta revisión de Lee, cuando ellos analizan qué factores pueden condicionar una función renal residual mantenida, detectan que bueno, todo lo que sea, digamos, situación diabético, enfermedad cardíaca, probablemente razas no blancas o ser mujer pueden ser factores que vayan en contra de mantener una buena situación con función renal residual en pauta incremental. No obstante, ellos recomiendan que hay que vigilar de forma regular para ir adaptando progresivamente. Ese trabajo, que es muy interesante, cuando analizan distintos factores que pueden condicionarlo, que pueden encontrar en literatura, que quede evidencia que realmente pueden afectar, insisten en dos aspectos muy importantes, como son el control del volumen y el control de tensión. Son dos aspectos que todos que trabajamos en diálisis los vemos todos los días. El control del volumen, sabemos que si somos muy agresivos, probablemente en ese ajuste de la ultrafiltración, eso para la función renal residual va a ser un factor negativo. Y luego el control de la tensión, tanto una tensión no controlada por alta, mal control de tensión, como un excesivo control, como episodios de hipotensión, van a ser factores deleterios para que esta función renal residual se mantenga. Por tanto, son dos aspectos que tenemos que tener muy en consideración. Este grupo viene a apoyar nuevamente esos criterios que el grupo de Kalantar establece como posibles para poder iniciar tratamiento renal sustitutivo en 2 veces en semana, basados fundamentalmente en ese volumen de orina y esa condición de no ganancia excesiva y parámetros estables del paciente renal. Bien, hemos visto que, por tanto, hay factores deleterios, entre ellos está definido bien la ultrafiltración, este trabajo de Lee, cuando analizan los distintos factores, entre ellos la tasa, ¿no? El cuánto quitamos a este paciente, cuánto ultrafiltramos de forma horaria a nuestro paciente en situación de enfermedad renal en tratamiento con diálisis, vemos que aquellos que tienen tasas más altas de ultrafiltración van a perder más rápidamente la función renal residual. Por tanto, es un factor que tenemos que tener muy en consideración cuando hacemos nuestro ajuste de la pauta del paciente. Pero además también cuando lo vemos en 2 sesiones en diálisis, esas tasas de ultrafiltración, sabemos que también que a más tasas de ultrafiltración, más rápidamente van a perder la función renal residual. Por tanto, es un concepto que tenemos que tener muy en mente cuando ajustamos la pauta de nuestro paciente. El otro aspecto es ese ajuste de tasa de ultrafiltración en relación con la ganancia del peso. Todos sabemos que esa ganancia de peso interdiálisis es la típica llamada de todas nuestras sesiones de diálisis. Ha venido con 5 kilos, ha venido con 4. Todo eso es un ajuste continuo de cuánto volumen le voy a quitar, cuánto volumen va a poder soportar. Ese volumen es necesario hacerlo todo en el día, podemos ajustar la pauta. Pues ese es el equilibrio que tenemos que ir buscando de forma regular. Disculpad. ¿Qué nos dicen en algunos trabajos? Que ojo, que esa ganancia entre la sesión de diálisis no siempre es agua, no siempre es una situación mala. Este trabajo del Gregorio Marañón, cuando ellos analizan el grupo de pacientes que traen una ganancia mayor,
son pacientes que en general tienen una condición mejor, comen mejor, traen un poco más de peso y por tanto esos pacientes es un grupo seleccionado. Y de hecho cuando ellos analizan la supervivencia, esos pacientes que traen un poco más de peso en relación a los que traen muy poco, tienen una mejor supervivencia. Probablemente porque estamos hablando de pacientes que si no están malamente hidratados y tienen una buena condición, van a comer más, van a tener más sed, van a beber más y probablemente a lo mejor ese no es un grupo al que ya tenemos que ajustar excesivamente en nuestra sesión de diálisis. Por tanto, ultrafiltración, volumen, cuánto es agua que nos sobra, cuánto es agua que traemos que no es necesario quitar. Porque además también tenemos que tener en cuenta en los episodios de hipotensión. Algunos trabajos intentan ver cuánto quitamos, cuánto es el volumen de sanguíneo para quitar y si eso se asocia a hipotensiones. No es fácil y de hecho hay muchos trabajos, estos propios autores, cuando ellos intentan ver esa correlación, no es fácil establecerla entre cuánto podemos quitar y cuánto es la hipotensión. Por tanto, también es un esfuerzo que tenemos que hacer periódicamente. Probablemente uno pensaría que la solución la tenemos en la bioimpedancia y de hecho es una solución buena, pero también todos somos conscientes que ajustar periódicamente con bioimpedancia en una sala de diálisis nos exige, los ajustes son, digamos, exigentes en la práctica diaria y no siempre es fácil hacerlo. Probablemente podría ser una forma idónea, pero en el día a día va a tener ciertas limitaciones. Bien, lo que también está claro es que ya vemos que por un lado el grupo del Marañón nos dice aquellos pacientes que vienen con esa ganancia, pero también lo que tenemos muy claro es que el paciente que está sobrehidratado, el paciente que tiene una carga de agua incorrecta, que no está en base a una situación nutricional correcta, ese paciente va a ir peor. Por lo tanto, volvemos otra vez al equilibrio de ajustar cuánto es necesario quitar a ese paciente para poder mantener una función residual sin entrar en situación de riesgo. Bien, todo esto nos lleva a que cada uno vamos haciendo nuestro trabajo, nuestra experiencia. En ese sentido, nosotros llevamos ya 14 años en esta unidad planteando siempre de inicio esa diálisis incremental, ese trabajo que pudimos publicar. Nosotros siempre planteamos el paciente inicialmente si se puede o no iniciar. Algunos son posibles, otros no son posibles, otros los podemos perder precozmente y otros los vamos siguiendo durante más tiempo. Bien, lo que sí pudimos observar es que esos pacientes que empiezan 2 veces en semana sí que son capaces de mantener a los 6-12 meses un volumen de diuresis aceptablemente bueno y que nos va a permitir un manejo del paciente en buena línea. Nosotros hablábamos en este trabajo que la diuresis residual hay que tenerla muy en cuenta, que esa pauta incremental, al menos el primer año, puede preservar esa función residual, que desde luego puede aportar una expectativa en algunos grupos de pacientes con más supervivencia, que el ajuste de la dosis de diálisis es un poco, digamos que las pautas convencionales, en este caso hay que ir ajustándolas y que probablemente esos criterios que son habituales en un paciente anúrico puedan ser no estrictamente en estos pacientes y que desde luego lo que es fundamental es un seguimiento cuidadoso y una especial atención al paciente que tiene diuresis residual. Nosotros planteamos siempre no hacer una ultrafiltración máxima, ajustar esa ultrafiltración máxima, no excedernos a medio litro si es posible, vigilar ese peso continuamente, ver cómo está el paciente clínicamente, estimar esa función residual al menos cada 2 meses, tenerla en cuenta y analizarla y si es posible utilizar esa bioimpedancia para ajustar la situación de hidratación del paciente. Y lo que es muy importante, donde nosotros insistimos mucho, es la implicación y el conocimiento por parte de enfermería de la técnica. Y esto es muy importante en el sentido en que realmente ellas van a trabajar con el paciente y esa obsesión a veces que transmitimos sobre el peso seco en el paciente con diuresis residual debemos ajustarla un poco a que el objetivo no es llegar al precio justo, sino que el objetivo es que el paciente esté bien. En ese sentido, nosotros también, el grupo de enfermería, cuando hizo su publicación en la revista de enfermería, hablaban de que fundamentalmente considerar ese peso seco como algo relativo, que esa tasa de ultrafiltración no excedernos si no es imprescindible, si el paciente no está en situación fuera de control de la tensión. Vigilar mucho el que no haya hipotensiones, ¿vale? Esa hipotensión es muy deleteria para nuestra función residual. Por lo tanto, debe ser nuestro enemigo la hipotensión intradiálisis. Bien, como cuando utilizamos pauta incremental tenemos siempre las dudas de si estaremos muy sobrehidratados, nosotros intentamos ver en nuestro grupo si cardiológicamente teníamos una repercusión de esa situación de hidratación que podría ser un poco mayor. Nosotros, al menos en nuestra experiencia, cuando vimos la situación cardiológica, no pudimos evidenciar, al menos en el primer año, que existiese una modificación de los parámetros cardiológicos.
Otro aspecto que también podría ser a tener en cuenta, si la situación de estos pacientes sobrehidratados teníamos una situación con ProBNP en peor condición. El grupo de Ramón y Cajal también analizó su serie y no pudo evidenciar que hubiese una diferencia o que tuviesen los pacientes con una situación con ProBNP más elevada. ¿Por qué es importante? Porque ya hay trabajos que nos dicen que si analizamos entre 2, 3 y vemos a aquellos pacientes que tienen el ProBNP más elevado, pues la supervivencia puede estar más acortada en aquellos pacientes que tienen ese ProBNP. Probablemente habrá que revisar y ajustar por qué realmente estamos ante esa situación de hidratación en estos pacientes. Bien. Pues hemos seguido este camino un poco hasta decir, bueno, vamos con ese incremental en hemodiálisis, pero ¿qué evidencia tenemos? En ese sentido, tenemos un problema muy serio y bueno, José Luis lo ha dicho antes que hay que utilizar la evidencia, pero tenemos muchas lagunas de evidencia y probablemente en esta área son los demás. Si lo veis aquí, vamos a ver que realmente cuando empezamos a analizar, y este trabajo que intenta analizar los estudios que hay, fijaos, son todos observacionales. Es decir, tenemos una limitación muy importante de poder ser contundentes a la hora de transmitir esta información. Hay pocos revisiones sistemáticas y metaanálisis. Este es de los poquitos, que salió en el 2000, creo que es el 2019, no se ve aquí. Cuando ellos intentan analizar los distintos trabajos, pues cuesta mucho también encontrarlos y hacerlos homogéneos, porque realmente en muchos casos, por ejemplo, no nos dicen los criterios para empezar el tratamiento renal sustitutivo con 2 veces en semana. En otros falta otro tipo de información, es decir, que a la hora de poder hacer conclusiones importantes es complejo por la literatura que tenemos. En esta revisión, cuando ellos analizan aquellos trabajos que pueden tener, que definen mejor la pérdida de la función renal residual, pudieron ver con esta información que probablemente esa diuresis, esa pauta incremental favorece preservar la función renal residual. Y que probablemente cuando analizan los riesgos de mortalidad, aunque con estas limitaciones no va claramente a favor, sí que parece que tiene una tendencia y que por lo menos desde luego no parece que sea peor en cuanto a una técnica convencional. Bien, ¿qué nos pasa? Nos faltan ensayos clínicos. Pues en eso estamos ahora aquí en Madrid, en el grupo del Ramón y Cajal, con varios centros, llevamos ya 2 años reclutando pacientes, donde nos planteamos el inicio con 2 veces en semana versus 3 veces en semana, intentando que al menos las horas de diálisis sean muy parejas, por lo tanto que la gran diferencia sea el número de sesiones. Espero que en alguna próxima edición podamos traer más datos concluyentes con ensayos clínicos. Ahora estamos teniendo la suerte de que tenemos varios abiertos. El grupo de Cáceres ya tiene también un trabajo que está también intentando añadir pacientes, como el grupo donde también intentan hacer otro ensayo clínico donde van progresivamente aumentando las sesiones de diálisis y el tiempo en diálisis, y luego los grupos de Vilar o de Calantar, donde también han establecido ensayos clínicos, donde también se quiere plantear de una forma, digamos, científicamente, con tener evidencia de que la entrada de 2 veces en semana versus 3 pueda tener diferencias en cuanto a la función renal residual. ¿Y qué hay de nuevo de lo último que hemos visto para terminar? Bueno, uno de los últimos trabajos del 2021, que es el grupo nuevamente de Calantar, cuando ellos analizan su cohorte y ven la evolución de la función renal residual, sí que pueden ver y decir que realmente se mantiene la función renal residual a lo largo de su seguimiento, pero no solamente la función renal residual, sino que cuando ellos analizan también las posibles complicaciones del acceso vascular, parece que puede ser también un factor a tener muy en cuenta. Y cuando analizan las causas de muerte y por objetivo compuesto, también parece que esa tendencia puede ser positiva para 2 veces en semana. Por tanto, hemos seguido todo este camino para la estrategia incremental, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es esa función renal residual como eje principal. Así que nosotros en diálisis también tenemos que pensar, al igual que en peritoneal, en esa diuresis residual, que la estrategia con incremental, llamémosla 2 veces en semana o la llamemos progresiva o la llamemos como sea, puede ser una opción válida y que hay que ajustarla, que nos falta suficiente evidencia para poder ser contundentes con ello, y para eso estamos con los ensayos clínicos que puedan aportarnos información, y que desde luego cuando nos planteamos incremental, función residual, vamos a estar continuamente en ese equilibrio de vigilancia del control del volumen, de función residual, calidad de vida, frente al hecho de situación de sobrecarga, hipertensión o infradiálisis, y en ese mundo debemos movernos para buscar esa situación óptima para nuestro paciente, adaptándose a diálisis de forma individualizada. Muchas gracias.
Las preguntas las dejamos para el final. Beatriz, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer a la organización haber contado conmigo para esta presentación. Por favor. Bien, en primer lugar yo quería comentar que yo creo que me ha tocado la parte amable de esta mesa, porque hablar de diálisis incremental desde el punto de vista de la diálisis peritoneal, yo creo firmemente en la importancia de preservar la función renal residual y que además se preserva mejor en diálisis peritoneal. Y no es una cuestión de fe, es una cuestión de evidencia que voy a intentar convencer a la comunidad nefrológica si hay alguien que no lo tiene aún claro. Pero es que no solamente lo tienen claro los nefrólogos, es que si tú haces una búsqueda en Google de cara a pacientes de qué es la función renal residual, páginas de divulgación como la de la Clínica de Navarra ya te dicen que se deteriora más lentamente en diálisis peritoneal. Y en esta página de Fresenius dice lo mismo, se deteriora más lentamente en diálisis peritoneal y además también nos habla de los beneficios de preservar la función renal residual. Con lo cual ya da la impresión de que desde las unidades cerca estamos dando esa información a los pacientes, ¿no? Que se preserva mejor la función renal residual en peritoneal y que además es importante hacerlo. Bien. Esta evidencia no es algo nuevo. Este artículo es del año 91, hace ya un montón de años, que compara la evolución de la función renal residual en pacientes incidentes en diálisis peritoneal y en hemodiálisis. Cómo se ve que desciende el doble la función renal residual tras 48 meses de seguimiento en hemodiálisis. Esta revisión del grupo de Alberto Ortiz de Madrid hace una revisión de los trabajos que hay en este punto, con el cual aquí está el que acabo de comentar. La mayoría son retrospectivos, alguno prospectivo, y en todos el descenso de función renal residual es menos acusado en diálisis peritoneal versus hemodiálisis. Si comparamos la diálisis peritoneal manual versus la diálisis peritoneal con cicladora automática, en los primeros años daba la impresión, los primeros trabajos, los más antiguos, que el declive de función renal residual era más rápido en diálisis peritoneal automatizada, pero luego no se ha observado diferencia, con lo cual parece que no hay diferencia. En un principio se atribuyó a que podía ser los efectos del día seco y una mayor ultrafiltración la causa de que en los primeros trabajos el descenso de función renal residual fuera más rápido en cicladora. Este trabajo lo acaba de comentar el doctor Merino, que compara hemodiálisis incremental y diálisis peritoneal. Él ya lo ha comentado, el descenso de función renal residual es similar en los pacientes con 2 días a la semana en hemodiálisis con los de diálisis peritoneal. El descenso es más acusado en hemodiálisis 3 días a la semana, pero yo sí que quiero destacar que los dos grupos de hemodiálisis incremental y el grupo de diálisis peritoneal llevaban furosemida a dosis altas, cosa que no pasaba en el grupo de hemodiálisis 3 días a la semana. Él ya ha comentado que en la supervivencia no había diferencias. Entonces, ¿por qué, si hay evidencia de que el descenso de función renal residual es menor en diálisis peritoneal, por qué la técnica no ha mostrado mayor supervivencia que la hemodiálisis? Probablemente esto ya es una opinión personal, porque no puedes comparar una técnica con otra, ¿vale? Los estudios de supervivencia son muy complicados. Sin embargo, hay teorías. Se habla de las consecuencias metabólicas de la mayor absorción de glucosa. Aquí hablamos de las calorías, de la obesidad, de la resistencia a la insulina. Pero por otra parte, luego hablaremos, las nuevas soluciones tienen menos productos de degradación de la glucosa y esto es un beneficio de la peritoneal. Bien. La importancia pronóstica de la función renal residual no es algo nuevo. Hace ya casi 40 años que Goch, el padre del KTV, hablaba de que se podía preservar la función renal residual en hemodiálisis realizando 2 sesiones semanales. En diálisis peritoneal cuantificamos periódicamente la diuresis y la función renal residual porque sabemos de su importancia, cosa que no es tan habitual en los enfermos de hemodiálisis. Esta revisión habla en esta gráfica, como pueden ver, de la morbimortalidad asociada a la pérdida de función renal residual, fundamentalmente consecuencia de la inflamación del paciente, la sobrehidratación, la anemia, la malnutrición. Todo esto lleva a un aumento del riesgo cardiovascular y a un aumento de la morbimortalidad a medida que los pacientes pierden función renal residual. En este trabajo, con 231 pacientes, nos habla de eso, de la inflamación y la pérdida de función renal residual, cómo aumenta el riesgo cardiovascular. En esta columna vemos los pacientes
que no tienen función renal residual y que tienen una PCR más elevada, como son los que tenían mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo. En los estudios clásicos de supervivencia de peritoneal, tanto en el CANUSA como en el ADEMES, que vamos a ver ahora, en el CANUSA se veía el impacto de la supervivencia que tenía la función renal residual, como tenía un mayor impacto que el aclaramiento peritoneal. Así, un aumento de 0,5 mililitros minuto en función renal residual disminuiría un 12% la mortalidad de los pacientes y un aumento de la diuresis residual de 250 mililitros disminuiría la mortalidad nada menos que un 36%. En el estudio ADEMES, que les recuerdo que tenía casi 1.000 pacientes y comparaba en pacientes incidentes el alcanzar un aclaramiento peritoneal creatinina semanal mayor o menor de 60, también se vio la importancia pronóstica en cuanto a supervivencia de la función renal residual medida por aclaramiento peritoneal de creatinina. Este es un trabajo español del registro andaluz con 400 pacientes que los dividía con una mediana de función renal residual de 4 mililitros minuto en mayor y menor. Vemos como aquellos pacientes que tenían más función renal residual, la supervivencia de los pacientes era mayor y la supervivencia de la técnica también era mayor. Por tanto, parece claro la importancia de preservar la función renal residual. Bien, el por qué ya lo ha comentado el doctor Merino, fundamentalmente por el aclaramiento de muchas toxinas urémicas, fundamentalmente la beta-2 microglobulina, pero también otras. Preservar la función renal residual se asocia a un mejor control de la anemia, de la presión arterial, del estatus nutricional, del metabolismo mineral, obviamente un mejor control del volumen, porque el paciente tiene diuresis, y lo cual va a repercutir en mejoría de su calidad de vida. Una diapositiva también de la función renal residual y la incidencia de peritonitis en diálisis peritoneal. Este es un trabajo del grupo de Pérez Fontán de más de 500 pacientes seguidos durante 18 años en el que se vio que los pacientes que tenían peor función renal residual tenían mayor tasa de peritonitis y mayor mortalidad por la peritonitis. Las causas no están claras, probablemente son pacientes que llegan peor a la técnica y en peor circunstancia. También sabemos que la pérdida de función renal residual va a favorecer al revés, que las peritonitis van a favorecer la pérdida de función renal residual fundamentalmente por los antibióticos nefrotóxicos. Bien, llegados a este punto, les pongo esta diapositiva a modo de resumen de la importancia que damos a los nefrólogos a preservar la función renal residual, cómo desde los primeros estadios de enfermedad renal crónica tratamos de lentecer el deterioro de función renal, enlentecer la progresión y finalmente, cuando el paciente ya llega a terapia renal sustitutiva, la importancia de mantener la función renal residual para mejorar la mortalidad de nuestros pacientes, tener una mayor supervivencia y sobre todo una mejor calidad de vida de los pacientes. Los factores que influyen en la pérdida de función renal residual, este trabajo ya se acaba de comentar también, fundamentalmente van a ser dependientes de la técnica de diálisis a expensas de la hemodiálisis, que va a tener mayores hipovolemias, mayores hipotensiones, la inflamación de las membranas no compatibles y factores dependientes del paciente, como la etiología de la insuficiencia renal, sabemos que los diabéticos la pierden más rápida, la ganancia de peso interdiálisis y otros nefrotóxicos. Bien, ¿qué podemos hacer en diálisis peritoneal, que es el objeto de esta charla, para preservar la función renal residual? Hay varias estrategias que voy a comentar. En primer lugar, que es de lo que nos están hablando ya las guías, realizar una diálisis peritoneal incremental. Hemos hablado, el doctor Merino ha hablado de la hemodiálisis incremental. ¿Qué se considera diálisis peritoneal incremental? La definición no está clara. Hay muchos trabajos y, como ven, utilizan diferentes definiciones. En general, se considera diálisis peritoneal incremental cualquier prescripción que sea inferior a la dosis estándar. La dosis estándar no está claramente definida. Se consideraba en los trabajos clásicos 4 intercambios de 2 litros como dosis estándar, ¿vale? En manual. Por eso no está claramente definida, pero se trata de disminuir la prescripción inicial. Este trabajo español del grupo de Mercè Borràs iniciaba peritoneal con 3 o menos intercambios diarios y ellos lo consideran diálisis peritoneal incremental y vieron cómo la función renal residual se perdía más lentamente comparado con la época prediálisis. Este metaanálisis también se ha comentado previamente. En la parte de arriba ven
en la flecha roja es un trabajo de diálisis peritoneal incremental y los demás son de hemodiálisis, donde no se observan beneficios en cuanto a la mortalidad, pero abajo, en cuanto a la pérdida de función renal residual, sí que se observa tanto la hemodiálisis incremental como la diálisis peritoneal incremental, parece que mejoran la pérdida de función renal residual. Esto no sé si se ve bien, es una revisión que ha salido el mes pasado en febrero, hablando de la diálisis peritoneal incremental, que les recomiendo. Habla de diversos trabajos sobre la diálisis peritoneal incremental y objetivos, circunstancias que pueden influenciar y verse mejoradas por la diálisis peritoneal incremental, como menos aparición de peritonitis, menor exposición a la glucosa, la pérdida de función renal residual que va a mejorar, obviamente van a tener menor coste y menor calidad de vida, aunque estos trabajos en su mayoría no lo miden, un aclaramiento de solutos equivalente y una supervivencia de la técnica y mortalidad que no parece que sea peor. Este trabajo, por tanto, habla de ventajas de la diálisis peritoneal incremental y posibles desventajas. En cuanto a las ventajas, obviamente, menor número de conexiones, con lo cual podría haber menor peritonitis, reduce la exposición a la glucosa, obviamente va a mejorar la calidad de vida, los costes y la calidad de vida del paciente. Y en cuanto a los riesgos, puedes estar peor dializando al paciente, puede verse reducida la ultrafiltración. A mí me parece importante el riesgo de inercia terapéutica, pero eso también en hemodiálisis incremental. Los pacientes suelen tener resistencia a la hora de aumentar la pauta de diálisis, pero bueno, no está claro que la supervivencia vaya a ser peor. ¿Qué nos dicen las guías? Las últimas guías de adecuación de diálisis peritoneal que salieron a finales de 2020, nos hablan claramente de la recomendación de iniciar diálisis peritoneal con una estrategia incremental, con un grado de evidencia 1A. Aunque no hay total evidencia, pero parece que reduce los costes y la exposición a la glucosa, puede mejorar los efectos adversos y lo que sí que parece claro es que mejora la calidad de vida del paciente. Y entonces las guías recomiendan razonablemente iniciar con diálisis peritoneal incremental. La semana pasada tuvimos el Congreso Bianual de Técnicas Domiciliarias, de diálisis peritoneal y de hemodiálisis domiciliaria, y nos dio una conferencia Edwina Brown, que la pongo aquí, que es una de las autoras de las guías, y nos habló de la prescripción incremental, dependiendo de la función renal residual y del motivo de inicio de tratamiento renal sustitutivo. Ella lo recomendó de cara a que el paciente tuviera una elección informada de la técnica de diálisis. Eso va a favorecer la elección de los pacientes y la calidad de vida de los pacientes. Esta diapositiva la puso ella en la charla y hablaba de que se trata de un proceso de toma de decisión compartida. Se hace una prescripción incremental dependiendo sobre todo del estilo de vida del paciente. Ella sugería que se podía empezar con una prescripción en manual de solo 2 intercambios al día, incluso no todos los días a la semana, descansando un par de días a la semana. En la siguiente revisión, además de medir el KTV, las analíticas, los síntomas, preguntarle al paciente sobre su calidad de vida y pensar, hacer una decisión compartida entre el paciente y el equipo médico-enfermera si más dosis de diálisis ofrecería beneficio al paciente. Si se considera que no, pues no se hace cambio en la prescripción, aunque se debe recordar al paciente que la prescripción puede variar y de hecho variará con el tiempo a medida que se deteriore la función renal. Si de forma conjunta se considera que se debe aumentar la prescripción del paciente, ella proponía nuevas prescripciones aumentando lentamente, tanto en manual como en automática. Y esta diapositiva que voy a poner también es de ella, hablaba de que a medida que se pierde la función renal residual, se debe ir aumentando la diálisis frente a la estrategia tradicional de la prescripción estándar a piñón fijo. Vale. Esto en cuanto a diálisis peritoneal incremental, pero en diálisis peritoneal hay más estrategias, hay muchos estudios de cómo preservar la función renal residual que no tenemos tan claro en hemodiálisis. Es sabido en diálisis peritoneal que tanto el uso de IECAS como de ARA2 preservan la función renal residual. Este es un trabajo con ramipril y este es uno con valsartán, pero hay muchos. Como ven en la siguiente diapositiva, hay muchos trabajos que demuestran que tanto el uso de IECAS como de ARA2 van a enlentecer la pérdida de función renal residual en pacientes en diálisis peritoneal y ese efecto, sobre todo, se observa a mayor tiempo de seguimiento, se observa más a los 2 años de seguimiento.
¿Qué pasa con los diuréticos? Los diuréticos a altas dosis, que también usamos en diálisis peritoneal para preservar la función renal residual, el nivel de evidencia no es tan claro como el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Este es un trabajo de 61 pacientes incidentes en diálisis peritoneal randomizados a dosis altas, 250 miligramos diarios de furosemida versus no tratamiento. En ellos no se consiguió demostrar analíticamente que los diuréticos preservaran la función renal residual, pero sí claramente aumentaban el volumen urinario, con lo cual parece razonable prescribir diuréticos de altas dosis, repito, de altas dosis a los pacientes incidentes en diálisis peritoneal. También está claro que el efecto de las soluciones biocompatibles con menor productos de degradación de la glucosa, eso también se ha demostrado que preserva la función renal residual. Este es un trabajo con Balance versus a solución estándar, en el que se observa mejor función renal residual medida por aclaramiento de urea, de creatinina, mayor volumen urinario, pero menor ultrafiltración. Tenían mayor ultrafiltración los de las soluciones convencionales. Este es un trabajo australiano con 161 pacientes incidentes, en el que también las soluciones biocompatibles con menor producto de degradación de la glucosa preservaban la función renal residual y además tenían menor exposición a la glucosa. Este es un metaanálisis de 11 estudios que comparan estas soluciones que ven aquí, fundamentalmente Balance, Bicavera, Gambrosol, Fisioneal, versus las estándar. Destacar que en este metaanálisis no se medía ni el Nutrineal ni la icodestrina. Y aquí los resultados, siempre a favor de las soluciones biocompatibles para preservar la función renal residual. Arriba los que tenían menos de 12 meses de seguimiento y abajo los que tenían más de un año de seguimiento. En cuanto a la icodextrina, no está tan claro que preserve la función renal residual. Aquí presento un par de trabajos con un pequeño tamaño muestral. El primero son 50 pacientes en manual aleatorizados a icodextrina versus glucosa 2,27, en el que los que tenían icodextrina tenían mayor volumen urinario que los controles. Y el otro trabajo es en cicladora, en el que los que tenían icodextrina tenían mayor volumen urinario, o sea, menor pérdida del volumen urinario y no se veía claramente la función renal residual. Y este otro trabajo es un seguimiento durante 2 años de 41 pacientes en los que aquellos que tenían icodextrina tenían mayor supervivencia de la técnica, pero tampoco se consiguió demostrar que preservara la función renal residual. Sí que quiero que se fijen en que tenían mayor ultrafiltración, las columnas blancas, los pacientes que recibían icodextrina versus a los otros. Y este es en la pérdida del volumen urinario. Bien, ya estoy terminando. Hay otras estrategias, otros trabajos de cómo preservar función renal residual en diálisis peritoneal. Este es un pequeño trabajo de tratamiento de la acidosis metabólica con bicarbonato oral. 40 pacientes aleatorizados a recibir bicarbonato oral versus placebo, en el que los que se trataban la acidosis con bicarbonato oral, seguidos durante 6 meses, creo que no lo veo bien, preservaban mejor la función renal residual. Y este es otro trabajo del grupo español de Lugo, en el que se vio que tasas elevadas de ingesta proteica, como se ve en enfermedad renal crónica en las etapas prediálisis, se asocian a un declive acelerado de función renal residual y de ahí medir la tasa de catabolismo proteico. Los pacientes en diálisis peritoneal tienen que aumentar la ingesta proteica versus en la etapa ERCA, pero no por encima de estos límites. Por último, he encontrado un trabajo sobre el efecto del allopurinol y la función renal residual en diálisis peritoneal. Son 80 pacientes que los aleatorizan a recibir allopurinol, empezando con 100 miligramos día, que van titulando, versus a no recibir allopurinol, seguidos durante 6 meses. El grupo del allopurinol tenía mejor función renal residual medida por filtrado glomerular y por KTV. En cuanto a la nefrotoxicidad de los contrastes iodados, les presento aquí un metaanálisis de 7 estudios, de los cuales el 70% de los pacientes son de diálisis peritoneal, donde no se vio que el uso de contrastes iodados en pacientes de diálisis peritoneal deteriorara la función renal residual. Con lo cual, los autores de este trabajo sugieren que la intervención, al riesgo de que se deben realizar contrastes iodados y que no se recomienda la expansión de volumen, el abandono de diuréticos o, por supuesto, de bloqueo del sistema renina-angiotensina en esta población. Bien, ya para finalizar, a modo de resumen, ¿qué estrategias tenemos para preservar la función renal residual en diálisis peritoneal? En primer lugar, según las guías, las recomendaciones de las guías,
Parece razonable realizar un inicio incremental de la diálisis peritoneal e ir aumentando la prescripción conforme vaya deteriorando la función renal residual. También está claro que debemos prescribir a estos pacientes IECAS o ARA2. Parece razonable el uso de diuréticos a altas dosis para preservar la diuresis. Está claro, en el momento actual no hay ninguna discusión, que debemos utilizar soluciones biocompatibles porque producen menor exposición a la glucosa. Parece recomendable el uso de icodestrina. Por supuesto, no abusar de la ultrafiltración peritoneal. Parece razonable controlar la acidosis metabólica en la ingesta proteica, controlar la hiperuricemia y evitar nefrotóxicos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y en el futuro? ¿Qué podemos pensar en el futuro? ¿Podría haber un papel nefroprotector de los ISGLT2, como se ha hablado previamente? Bien, no hay estudios en diálisis, ni en hemo ni en diálisis peritoneal, pero parece razonable pensar que si en pacientes con enfermedad renal crónica tiene un efecto nefroprotector, ¿por qué no lo van a tener en diálisis? Yo he encontrado estudios experimentales en ratas, con empagliflozina, que redujo la absorción peritoneal de glucosa e incrementó la ultrafiltración. Y con dapagliflozina, también similar. Mejoró la fibrosis retroperitoneal, como pueden ver en las imágenes de anatomía patológica, y mejoró la capacidad de ultrafiltración en un modelo murino. Eso me hace pensar que probablemente en el futuro tengamos trabajos que nos hablen de los posibles efectos nefroprotectores de los ISGLT2 para preservar la función renal residual en pacientes en diálisis peritoneal. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea, por la excelente revisión y por ajustarte al tiempo. Vamos con retraso. Si en el foro hay alguna pregunta, Pablo, por favor. Un par de preguntitas y nada más. Enhorabuena a los dos. La pregunta es para el doctor Merino. José Luis, muchas gracias por la charla. Es una pregunta, también es una reflexión. Igual estoy totalmente de acuerdo que igual que en pacientes anúricos deberíamos dejar de hacer el salto de fin de semana, en pacientes con diuresis residual deberíamos de cambiar el chip y dejar de hacer 3 días a la semana, por lo que nos has comentado. Esa es la teoría y lo podemos hacer a nivel hospitalario. Pero, ¿qué podemos hacer con la diálisis concertada para poder llevar a cabo esta diálisis incremental? Porque a fin de cuentas son centros que tienen un ánimo de lucro y por tanto si dializan a un paciente lunes y viernes, los miércoles tienen unas enfermeras, etcétera, etcétera, en nómina y no van a, me temo, a estar muy receptivos a dejar de perder 1/3 de la facturación en aras al paciente. No sé si tenéis experiencia en este sentido y si algún centro concertado ha entrado en este tipo de estudios. Gracias. A ver, bueno, ¿se oye? Sí. Pablo, nosotros, es verdad que nosotros esa cuestión con el concertado no lo tenemos, pero hay 2 cosas. Si tú quieres tema económico, primero sería con el concertado establecer otros criterios positivos, ¿no? Es decir, que igual que cuando tú estableces que tengan más porcentajes de pacientes con fístula, es un acuerdo al que puedes llegar y probablemente estrategias de mantener función residual como un ítem a tener en cuenta puede ser un punto positivo en ese sentido. Esos son negociaciones. ¿Qué planteamos nosotros también con el tema de los 2 veces en semana? Pues nosotros hemos tenido la dificultad del personal, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos problemas de personal, de faltas, de bajas, y lo que hemos hecho ha sido solaparlos. Lunes, jueves, martes, viernes, y buscar en el hueco de 2, 3 pacientes. Es decir, que no dejamos sillón vacío. Y cuando hemos tenido la necesidad, hemos ido acoplando esos pacientes para poder optimizar al máximo los puestos de diálisis. Es lo que hemos hecho nosotros en circunstancias cuando nos han exigido la situación del personal, que también podría ser una estrategia para buscar esa coordinación de pacientes. Eso te exige que cuando pierdes a uno volver a reagrupar, pero podría ser una forma de no dejar huecos sin utilizar. La pregunta es al doctor Merino también.
bueno, un hincapié que una práctica que hemos visto nosotros es que algunos centros que sí que son muy proactivos para hacer incremental, creo que por esta razón lo que hacen es una pauta de lunes-miércoles que a mí me produce muchas dudas porque no es lo que pensaríamos, ¿no? Un lunes-jueves o lunes-viernes o martes-sábado o lo que sea. No sé si esto puede ser una estrategia para plantear o para el paciente es perjudicial, una pauta de 2 diálisis seguidos, luego un largo parón que me produce muchas dudas. Y quería preguntar una cosa sobre los pacientes con síndrome nefrótico, qué estrategia tenéis, si directamente descartáis para incremental o hacéis fijáis más en hipoalbuminemia, o directamente no planteáis incremental para estos pacientes. Gracias. Respuesta a la primera, nosotros es verdad que no lo planteamos en general nunca así. No sé si esa estrategia, digamos, un poco de aprovechamiento tiene más repercusión o no sobre los pacientes. ¿No? Nosotros no lo hacemos nunca así, siempre utilizamos un periodo, digamos, entre cada sesión más mantenido en el tiempo. No sé si eso conceptualmente, como son 2 veces en sesión, desde el punto de vista de dosis podría ser, pero parece como que nos puede dar un poco de incomodidad por el hecho del manejo de forma prolongada. Pero no tengo experiencia en hacer esa pauta. Nosotros hacemos siempre un periodo lunes-jueves, martes, lunes-viernes, es decir, que siempre dejamos un periodo entre cada sesión. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, nosotros siempre nos planteamos que inicialmente cualquier paciente que tenga función renal residual, es decir, que tenga un volumen aceptable, bueno, podemos plantear como paciente candidato para entrar 2 veces en semana. Y luego vamos evaluando. Es decir, de inicio no planteamos ningún paciente que, digamos, nosotros sabemos, por ejemplo, los diabéticos con mala evolución, pues a veces funcionan muy mal y tenemos que pasarlos rápidamente, pero siempre intentamos al menos darle la oportunidad de que el paciente tenga esa progresión. Es verdad que a veces un paciente diabético, lo sabemos todos, que empezamos y a poquito se sobrecarga y a poquito pierde esa función residual y tenemos que pasarlo. Pero es verdad que alguno te aguanta y ese sale beneficiado. Pero de inicio sí que planteamos que puedan ser candidatos a empezar. La última pregunta en principio. Sí, gracias a los dos por las revisiones excelentes. Una reflexión y una pregunta para José Luis. La reflexión es para Pea. Has comentado que no hay diferencias de supervivencia entre diálisis peritoneal y hemodiálisis, que probablemente globalmente sea lo correcto. Lo que pasa es perfectamente que sí que hay estudios que demuestran que en los primeros años sí que hay un beneficio de supervivencia en diálisis peritoneal con Centon, Van Biesen y otros muchos trabajos, y luego ya después de 2 o 3 años se pierde y ya es más beneficioso en la supervivencia en hemodiálisis, ¿no? Lo digo porque eso es lo que justifica el tema de empezar de ir primero con diálisis peritoneal. O sea que yo creo que sí que hay unas diferencias en fases iniciales y precisamente por ese mantenimiento de la función renal residual. Luego, lógicamente, se pierde cuando el paciente queda anúrico. Y luego para José Luis, yo no sé, y quiero saber con tu experiencia cuál es tu opinión, este mejor mantenimiento de la función renal en hemodiálisis incremental, ¿cuánto tiene de ciencia y cuánto de arte? Quiero decir, ¿cuánto tiene que la técnica ser 2 veces por semana permite más hidratación, más carga osmótica del paciente, menos productos, menos estímulos inflamatorios, etcétera? ¿O cuánto que precisamente porque está con 2 sesiones a la semana estáis más encima de él, más pendientes de él y eso prolonga la función renal residual? No sé cuánto hay de una cosa y de otra. No sé cuál es tu opinión. Sí, me parece vamos, yo creo que eso demuestra, claro, es decir, que estoy totalmente de acuerdo contigo que lo difícil es ser absolutamente científico y probablemente a lo mejor el beneficio es esa vigilancia, ese seguimiento que hacemos. Yo creo que no se puede plantear mantener función residual 4 veces en semana si no tienes ese control estricto, porque si no te vas a meter en situación de riesgo. Yo creo que eso el balance está en cuando planteamos una pauta convencional para todo el mundo o plantear una pauta ajustada. En ese sentido, creo que cualquier pauta ajustada y seleccionada al paciente va a tener más beneficio que esas pautas que a veces hemos caído en la tentación de hacer pauta generalizada y que creo que perdemos en ese sentido matices de pacientes que sí que sacan beneficio. Estoy totalmente de acuerdo contigo que mucho componente es el quehacer profesional de estar pendiente con el paciente. Pero breve, una pregunta breve o muy tarde. ¿Qué estrategia utilizáis para medir la función renal residual en los pacientes en hemodiálisis?
media de aclaramiento de urea y creatinina, utilizar, por ejemplo, el salto largo del fin de semana para medirlo, 48 horas, 24 horas, EKR, ¿cómo lo medís? Sí, nosotros cada 2 meses sí que medimos función residual, medimos con aclaramiento de creatinina, aclaramiento de urea y volumen de orina del 24 horas del día anterior. Suele ser siempre, en general, el fin de semana, el lunes, martes, el día anterior, hacen toda la recogida y analizamos ese volumen de urea. O sea, ese volumen de orina, lo calculamos a lo que está el paciente y luego con su aclaramiento de urea, como los 2 factores fundamentales para valorar la situación de función renal residual. Muchas gracias. No hay tiempo para más. Pasamos a las comunicaciones. Gracias a los ponentes.